8:34, cuidado de los madrugadores, 8:34. Y está Javier Lazo junto a nosotros, lo tengo en pantalla, Javier. Javier, buenos días, ¿me escuchas? El micrófono. Prendamos el micro, Javier, por favor. Tienes razón. Ahí está. Ahí está. Ya, decía yo en la introducción, hace unos minutos, que esta era la única forma de tener un lazo en este espacio, y es con Javier Lazo Mendoza. Qué gusto, como siempre, Javier, poder conversar contigo, y ahora en otros espacios un poco más formales, ¿no?, que los que acostumbramos. Primero el saludo, y lo otro, pedirte una reacción. Te envió saludos el expresidente Correa, una reacción un poco del diálogo que acabamos de tener con el expresidente. ¿Qué lectura te deja? Bueno, que Rafael Correa tiene una enorme claridad cuando habla, ¿no? Puede ser que querramos pedir peras al olmo, que Rafael opte por un discurso extremadamente conciliador, y eso no vamos a encontrar en Rafael. El momento es demasiado crítico como para esperar de él esas palabras conciliadoras. Rafael Correa se juega el todo por el todo en este momento, ¿no? Y cuando estás en ese punto de la vida, pues no cabe otro discurso, ¿no? Ahora, cuando estamos a puertas de una nueva elección, la renovación de funcionarios, llamamos autoridades seccionales, sí, estamos jugándonos el todo por el todo, y las palabras de Rafael son potentes, poderosas. Hemos asistido a lo que él ha venido denunciando, y con eso cerró la entrevista contigo, ¿no? Esta persecución. Y yo hoy día estaba leyendo en medios internacionales cómo, por ejemplo, en Brasil, hoy hace un recuento El País de España, que es un diario que también ha cambiado su línea editorial, y hace un recuento de cómo cada una de las acusaciones que se hicieron contra Lula se vinieron cayendo como efecto dominó. Y hoy Lula ya entra formalmente la campaña en Brasil, y hoy Lula tiene altas probabilidades de acabar con el efecto Bolsonaro en la sociedad brasileña, que ha hecho retroceder a Brasil como a nosotros nos han hecho retroceder con esas políticas perversas, ¿no?, que son las políticas del Fondo Monetario Internacional. Porque ese es el principal problema. Hay que denunciar lo que significa el neoliberalismo, ¿no?, que lo decimos, pero que se paga con sangre, se paga con pobreza, se paga con muy mala educación, se paga con problemas de salud. La gente no tiene a dónde curarse. Ese es el neoliberalismo. Se dice fácil, pero es un grave problema el neoliberalismo, ¿no? Algunos teóricos, y yo comparto esa visión, no soy un teórico, pero comparto la visión de que más que doctrina económica, el neoliberalismo te plantea como una especie de dogmas de fe. Yo voy a ser neoliberal, rezo todos los días por ser neoliberal, y no tengo explicación de por qué renuncio a las políticas sociales, por qué desamparo a la gente y no le doy asistencia en salud. No es hiperbólico, eso le está pasando a la población ecuatoriana, eso le ha pasado a todos los contextos sociales en donde se ha aplicado el neoliberalismo. Y estamos ante eso en este momento, estamos ante eso. Javier, esta arremetida del neoliberalismo, has hablado del caso brasileño, de lo que pasó con Bolsonaro, que probablemente es uno de los personajes más tenebrosos de este neoliberalismo en la región, ¿no? Pero, digamos, llegaron ahí por las virtudes que ellos tuvieron a la hora de hacer campaña, de generar ofrecimientos, de convencer a los electores en democracias como la brasileña, como la nuestra, con Guillermo Lasso y demás, o porque, digamos, en el progresismo, en la centroizquierda, se cometieron errores y no se dio lugar a la conformación de alianzas o de frentes amplios, como suelen llamarlo en países como Uruguay, por ejemplo,
para consolidar un proyecto político de todas y todos. Ya, pero no olvides, y tú eres comunicador, periodista, en efecto hacías mención a las otras conversaciones que hemos tenido, porque nos encontrábamos en los medios públicos, en fin. Y tú decías, eres comunicador y periodista, y este elemento también perverso de la concurrencia de los medios para diseñar todas estas políticas y acanallar al opositor. El opositor no es un rival político al que yo enfrento y discuto con él. El opositor es otro al que tengo que eliminarlo. Y si es necesario incluso la eliminación física, pues lo haremos. Y entonces, el problema ha sido ese, Alexis. No hay espacio para serenamente construir unas alianzas, porque mira tú el caso de Andrés Arauz. Andrés Arauz, ¿cuánto tiempo? Tú seguiste también esa campaña, todos la seguimos. ¿Cuánto tiempo tuvo que dedicarle en el forcejeo con el propio Tribunal Electoral, con el Consejo Nacional Electoral? Ahí todos los días le amenazaban con descalificar a esa candidatura. ¿Cuánto tiempo tuvo que empeñar la tendencia política que respaldaba a Andrés y el propio Andrés Arauz para desvirtuar cada una de las acusaciones que decían desde el propio Consejo Nacional Electoral con el coro y el apoyo de los medios? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo de distracción para luego comprobar que todo lo dicho era falso? Bueno, es que los medios de comunicación han asumido el rol de actores políticos, ¿no? Total, son actores políticos. Y son actores políticos bien mediocres, porque no les da vergüenza el cinismo con el que actúan. Porque luego vimos a uno de los miembros de ese Consejo Nacional Electoral, Luis Verde Soto, que era el que más perseguía a Andrés Arauz, y los medios haciendo el coro a todo eso. ¿En dónde lo vimos luego? Lo vimos y lo vemos hoy de asesor de este proyecto político, de asesor del actual gobierno. No les da vergüenza, Alexis, no les da vergüenza que corramos los velos y que ya no veamos una realidad velada, sino que veamos nítidamente qué es lo que ha estado pasando. Y si te vas más atrás, hurgando en el caso de Luis Verde Soto, fíjate, Verde Soto era socio de Fundamedios, o sea, estaba relacionado además con ese mundo con al que tú hacías mención, el mundo de los medios de comunicación. Fundamedios, ¿no? Fundamedios, que se dedicó buena parte de su tiempo, yo no sé por dónde anda Fundamedios, yo no lo veo tan activo con las alertas que generaba cuando había atisbos de violación a la libertad de expresión, no sé por dónde anda. Y eso es el problema, Alexis, que los medios están jugando un papel político desesperado, porque también lo que ha dicho Rafael, y esto hay que prestarle mucha atención, porque tenemos esa oportunidad ahora. Verdaderamente, el voto nos abre posibilidades democráticas a la gente que no está en el juego de esos arreglos políticos. Entonces, sí, tenemos que usar bien nuestro voto, porque es la expresión más alta de democracia que tenemos. Ya después se verá de lo que son capaces, ¿no? Ya después quizás asistamos a jugadas terribles. Lo han hecho ya, y lo han hecho en el Ecuador. No les da vergüenza hacer todo lo que han hecho. Poner policías en la superintendencia de bancos, no hacerle caso al pronunciamiento de un juez, y a ese juez luego lo tomas preso, lo tienes en arresto domiciliario. No solo que lo destituyen, ya destituyeron a uno, tomas preso al otro juez. Y eso es lo que están haciendo. No hay ningún respeto ni siquiera a las formas democráticas. Y a nosotros nos exigen toda la democracia. Está bien, tenemos que ser demócratas nosotros, a pesar de eso. Pero empecemos, como dice Rafael Correa, por nuestro voto. En la próxima elección hay la posibilidad de recuperar determinados espacios. Hay que consolidar otros espacios y poquito a poco ir abriendo, ensanchando la cuestión democrática. Y ahora probablemente hemos aprendido la lección
habrá que profundizar en algunos temas de la democracia en el Ecuador para que se les haga más difícil, aunque por supuesto han adquirido un enorme cinismo y apelarán a cualquier recurso para acabar con la democracia. Alexis, he venido sosteniendo que más que odio, lo que hemos vivido en el Ecuador y en otros contextos, sobre todo latinoamericanos, es el miedo, Alexis. Le tienen miedo a la vuelta de la presencia del Estado. Sí, eso es verdad, pero sabes una cosa también, Javier, que ellos han utilizado también el miedo como herramienta para convencer, sí, atemorizando a los electores. Entonces, tú citabas hace un momento lo de la campaña de 2021, ¿no es cierto? Y ahí, digamos, lo primero que se me viene a la cabeza a mí es el miedo que le metieron a la gente. Te vas a convertir en Venezuela, te vas a convertir... Y ellos, digamos, con la nula sensibilidad que tienen, utilizaron incluso a los migrantes, a los hermanos migrantes venezolanos, como parte de la campaña electoral, sosteniendo unos carteles que metían miedo en los semáforos. Sí, sí. Trajeron gente de Venezuela dispuesta a hacer eso. Cualquier recurso está en la posibilidad de utilizar. Eso lo pueden hacer. Y de hecho cuentan. Y por eso es compleja la situación en nuestro país y, como digo, en América Latina y en Europa. Porque seguramente también has visto lo que pasa en España, ¿no? Lo que se ha hecho con Pablo Iglesias en España, ¿no? La misma jugada, ¿no? La creación de noticias falsas, la difusión de esas noticias falsas a través de determinados medios, las estrellas del periodismo, esas estrellas mediáticas, prestándose para todo ese juego sucio. Y ahorita no pasa nada, siguen ahí y seguirán ahí, porque lo que los caracteriza es el cinismo, ¿no? La sinvergüencería. No tienen sangre en la cara, ni siquiera se sonrojan. Pero esta lucha seguirá siendo así, muy desigual. Podemos empatarla, podemos igualarla y podemos torcerla, es así, en el momento del voto. Tenemos el voto para cambiar eso, ¿no? Y ojalá que haya la suficiente conciencia como para utilizar el voto y hacer eso. Tenemos un conflicto terrible con los medios, Alexis. Hemos estado compartiendo espacios mediáticos y lo que hemos visto ahora es el peor momento de los medios, desde mi punto de vista. Y eso quería preguntarte, Javier, quería plantearte justamente eso como de entrada, pero ya viste que había que, obviamente, reflexionar sobre los mensajes que nos dejó el expresidente, que siempre es muy interesante escucharle y estudiar también el pensamiento de Correa, ¿no? Y además te da un nivel de sintonía brutal, ¿no? Porque veía además la participación de la gente haciendo comentarios, sí, así. Estoy seguro que muchos vinieron por escucharle a Correa y no a mí. Oye, y estoy seguro yo también que muchos ya se fue Correa y se fueron. No creas, ¿verdad? Están conectados, tenemos muy buen nivel de audiencia, no te creas. Yo te quería plantear la pregunta de cómo ves el rol de los medios de comunicación en esta coyuntura, que parecería en algunos momentos como que se va terminando el romance con el gobierno al que ayudaron a llegar al poder, ¿no? Porque hemos visto canales de televisión y algunos medios digitales que han empezado a hablar, por ejemplo, del caso de los repartos de cargos en las aduanas, del caso Danubio, del caso Pons, y que, digamos, ya vinculan al círculo más cercano del presidente, donde está el señor Pozo, que es su secretario jurídico, esposo de la señora Ana Belén Cordero, que es asambleísta. Entonces, ¿cómo ves también ese juego, tomando en cuenta de que sí, los medios de comunicación son actores políticos, que responden también a intereses similares a los que tiene el presidente, que es banquero, y que hay medios de comunicación en este país que son propiedad también de un banquero? Algunos medios están resolviendo las discrepancias no políticas que tienen con el gobierno. Están resolviendo problemas económicos que tienen con este gobierno. Están resolviendo disputas de intereses que tienen con este gobierno. Y por eso quizás se explique en algunos casos ciertos comportamientos mediáticos que yo no me creo que responden a una reflexión de la razón de ser del periodismo, sino que están resolviendo, como digo, discrepancias entre ellos, ¿no?
estamos asistiendo cada vez más horrorizados, espantados de cómo se acaba con lo público, ¿no? Y en todos los ámbitos, ¿no? Hoy CNT, cada vez más debilitada, oigo a cada rato de gente que dice, ya no puedo seguir recibiendo el servicio de CNT, porque la están destrozando para poder venderla. Uh-huh. Lo están haciendo también con el Banco del Pacífico, lo están destrozando. Y podemos asistir con mucha facilidad o ser testigos de todo ese deterioro en la cotidianidad. Y entonces probablemente, como tenemos la perversa relación entre poderes financieros y poder mediático, probablemente se están resolviendo ese tipo de problemas. ¿Has visto lo que ha pasado descaradamente? No estoy haciendo una defensa de la alcaldesa de Guayaquil. La alcaldesa de Guayaquil que está pasando de agache en alguna de las acciones que ella tomó y que no pasa nada, ¿no? Ya, pues al comienzo de la pandemia, el bloqueo de la pista del aeropuerto de Guayaquil, ahí quedó el asunto, ¿no? Otra persona hubiese hecho eso, peor si era de la tendencia progresista, grillete, no sé cuántos meses en la cárcel, en fin. Tampoco estoy pidiendo que se la ponga presa a la alcaldesa de Guayaquil, no. Eso no nos caracteriza. La venganza no es una pasión que debe de estar en la política. No debe de estar en la política la venganza. Pero lo que quería decir, que estamos asistiendo al problema de la alcaldía de Guayaquil y el diario El Expreso. ¿Es una disputa democrática? ¿Es una defensa de principios de la llamada libertad de expresión? ¿No viste que ayer un articulista del Expreso, el señor Hernández, le mandó a callar a la alcaldesa? Es que es terrible. Ahí se está peleando la pauta. Ahí se está definiendo, oiga, ¿por qué no pone más publicidad con nosotros? Y conozco a muy buenos medios, estos alternativos que están en las redes, que tienen altísimos niveles de sintonía, pero que tampoco les dan pauta, porque no les interesa, porque están sosteniendo una política progresista, porque estamos reflexionando en esos medios lo que significa el neoliberalismo para una sociedad como la ecuatoriana, porque nos empobrece más, porque nos arroja sin posibilidades de solución a nuestros temas de la salud, porque se ha deteriorado mucho la educación pública. Si quieres discutir eso, no te voy a dar espacio, porque eso es darle espacio al progresismo, y eso es mala palabra para esos medios. Si tienen discrepancias, Alexis, es porque están resolviendo pugnitas internas entre ellos, están peleándose problemas económicos, están peleándose acumulación material, riqueza material. A eso estamos asistiendo, como cuando vimos hace algunos años, no sé si recuerdes, tal vez ni siquiera nacías, no, estoy exagerando un poco, pero no sé si recuerdes Filambanco con un grupo de medios, por un lado, Teleamazonas, que también respondía a intereses económicos, por otro lado. Claro, la disputa entre los Isaías y Fidelegas. ¿Te acuerdas? Claro, por supuesto. ¿Te acuerdas? Claro. Cómo se daban palo de un canal al otro, de un medio al otro, y nosotros como audiencia asistíamos a eso como que si fuese libertad de expresión, como que si esa disputa resolvía los problemas de la gente que necesitaba educación, salud, infraestructura, resolver los problemas de la pobreza, no solo la pobreza, sino la miseria en la que se tiene que batir buena parte de la población ecuatoriana. Miseria que determina si hoy almuerzas o no almuerzas. Miseria que determina si vas a poder estudiar o no vas a poder estudiar. Miseria que establece si una vez que en el hospital público te dan la receta la vas a poder comprar. Eso nos lo convierten, eso lo dejan a un lado, y sus intereses personales, sus intereses económicos pasan a ser la noticia más importante. Entonces es muy grave lo que está ocurriendo, es muy grave lo que está ocurriendo en el Ecuador, lo que ocurre en América Latina, lo que ocurre en buena parte de Europa, y cuando hablan de libertad de expresión están hablando de lo que ellos quieren decir a través de sus medios. Y a eso tenemos que enfrentar.
Y frente a eso tenemos que analizar nuestro voto. ¿Qué vamos a decidir en el momento en que tengamos la posibilidad de apartar esas miserias? Y ojalá empezar a construir el país que soñamos. No hay espacio, Alexis, para desde el voto hacer una profunda revolución social. Eso ni soñar, no es posible. E incluso yo diría que es hasta irresponsable plantear una cosa así. Pero el voto sí nos puede abrir un camino para la recuperación de determinadas políticas del llamado progresismo. Porque eso sí podemos decirlo. Eso no es tan grave, entre comillas, ¿no? Porque el progresismo se sustenta en la propia democracia liberal. Pero una democracia que sea más amplia, que no sea solamente ir a votar cada 4 o cada 2 años, Javier. Exacto, porque no estamos diciendo vamos a través del voto a aniquilar lo viejo para darle paso a una cosa más nueva. No estamos diciendo eso. Solo estamos diciendo, concienciemos, trabajemos para mejorar educación, salud, infraestructura, que ya lo vimos, que eso era posible. Ahora, Javier, yo te quiero plantear ya, porque se nos va terminando el tiempo, nos quedan 5 minutos. Quisiera quedarme toda la mañana conversando contigo, si fuera con un café mejor todavía, en tu caso con un vaso con agua. Pero yo no me imaginé nunca llegar a este momento. Y le planteaba también una inquietud similar a Correa hace unos minutos. En lo que va del año, casi 2.600 personas, o más de 2.600 personas, asesinadas de forma violenta, 145 ataques con explosivos, 6 masacres carcelarias, un incremento de la pobreza en la ruralidad que supera ya el 43%, niveles de desempleo que no habíamos visto antes, y un gobierno que miente, que dice que ha invertido o que va a invertir, porque además ni siquiera se ponen de acuerdo, 13,000 millones de dólares en lo social. Y eso por poner un ejemplo. ¿Tú te imaginaste que Guillermo Lasso, y ya vas a hablar también, digo, la situación también es compleja, porque Guillermo es hermano de Javier Lasso, de nuestro invitado, se la pasó 3 campañas electorales peleando por llegar al poder, para esto? ¿Qué sensaciones te deja eso? Son sensaciones penosas, terribles. Hago una pequeña digresión por la mención que hiciste. Creo que todo el mundo sabe que soy hermano del presidente, está bien, pero aclaro, porque hoy él está pasando por un trance delicado en su salud, ¿no? Está siendo sometido a un PET scanner. Yo no sé nada de medicina, pero simplemente te recorren todo tu cuerpo para ver si el cáncer se ha regado por otras partes de tu cuerpo. Si eso ha pasado sería muy grave, pero estoy pidiéndole a todos mis dioses que eso no pase, porque tengo una solidaridad básica con ese hermano biológico. Lo que tengo con él también es una discrepancia ideológica. Lo uno es lo biológico y lo otro es lo ideológico, insalvable. Y desde hace mucho tiempo. El presidente actual es neoliberal, es proestadounidense, subordina las políticas internacionales a lo que le digan, a los designios de esas potencias. Y lo que nosotros sostenemos desde el progresismo es exactamente lo contrario. Las políticas deben de ser pro-pobres. Tenemos que ser soberanos, porque tenemos que defender una noción básica de dignidad. Yo no me imaginaba que iba a ser tan rápido el deterioro. Yo también, como tú, pensaba que había tenido el tiempo suficiente para prepararse, para armar un proyecto de poder. Que sea de derecha, está bien, porque no podemos pedirle que reivindique políticas progresistas. Pero hemos tenido incluso en la historia del Ecuador presidentes de derecha que hicieron gobiernos a los cuales tienes que respetar, que hicieron gobiernos a los cuales le haces un análisis de hacia dónde iban, ¿no? En el siglo XIX, también ya se ha dicho, el propio García Moreno,
pero García Moreno fue un modernizador, García Moreno empezó la construcción del ferrocarril, García Moreno fundó la Escuela Politécnica, García Moreno el Observatorio Astronómico, García Moreno hizo jornadas en el Pichincha para estudiar, porque es siempre terrible después de la visita de Humboldt, qué idiotas que son los ecuatorianos, fundan la capital en las faldas de un volcán activo. Todo había que reflexionar que éramos los ecuatorianos, y ese era un gobierno de derecha, pero tenía proyecto. Lo más angustiante hoy es que parecería ser que no hay proyecto, no hay un norte, no, bueno, no norte, no o que su proyecto es personal, es particular, que eso sería peor todavía. O sea, llegar al poder para beneficiarse él y su grupo. Sí, puede ser, no lo sé, no te puedo asegurar eso. Lo que sí está claro es que las élites ecuatorianas, si el beneficio está dirigido solo a esas élites, el fracaso es total. Porque esas élites ecuatorianas lo que también han demostrado es su ninguna visión de un proyecto nacional ecuatoriano. ¿Se reconocen siquiera ecuatorianos? ¿Son ecuatorianos o no tienen nacionalidad y la única nacionalidad es la del dinero? ¿En dónde está guardada mi fortuna? Y eso es lo que yo reconozco. ¿Qué nos caracteriza como ecuatorianos? Aparte de esa ambición de acumulación sin fin, ¿no? ¿Qué nos caracteriza? Entonces, es penoso que el objetivo fundamental esté dirigido a esas élites cuando esas élites no tienen compromisos nacionales, no tienen una idea del país que quieren, no tienen una sola idea de la sociedad en la que quieren vivir, les importa un comino y seguirán amurallando ciudadelas, barrios, hasta que les resulte imposible y se tengan que ir a vivir afuera, porque ni siquiera las murallas los van a proteger, por la brutal inequidad, por la brutal desigualdad en la que vivimos y que siguen construyendo esas inequidades. No han entendido que el abatimiento de la pobreza, la reducción de las inequidades, no solo nos beneficia a nosotros como conjunto, los beneficia a ellos también, profundamente los beneficia a ellos, porque podrían vivir en sociedades más seguras. El bombazo de la madrugada del domingo en Guayaquil es terrible, nos ha abierto ya la puerta, sabíamos que la puerta estaba abierta, pero ya nos lo ha dicho descaradamente. Vamos camino a esas guerras que destruyen a las sociedades, que no es suficiente que nos armemos hasta los dientes porque nada nos va a proteger. Porque, mira, estoy leyendo un libro que lo estoy terminando, no me acuerdo ahorita el autor, que es neerlandés iraní, la casa de la mezquita. El título del libro sí me acuerdo, que es el momento en donde los ayatollah, Khomeini sobre todo, triunfa en Irán, y todo lo que después se desata, no puedes, es increíble. Claro que es novela, y entonces hay construcciones producto de la imaginación del escritor, pero mucho es histórico, sustentado en lo que pasó. Y ya no puedes confiar ni en tu propio padre, ni en tu propia familia, ni en tu propio hermano, que puede ser el que te va 2 cuadras más adelante a desarrajar 3 tiros en tu cuerpo y te mata. ¿Por qué? Porque hay un fanatismo, porque ya entras en la lógica de la violencia y ya no tienes espacio para reflexionar tan siquiera por qué lo haces. Y a mí me da pánico, ¿no? Guayaquil es mi ciudad también, y que en Guayaquil esté pasando eso, que la escala, la espiral de la violencia de Guayaquil se vaya profundizando, es para morirse de miedo. ¿Cómo sales de ahí? ¿Cómo sales de ahí? Sales con un altísimo costo social que se expresa en vidas humanas, sales con unos costos también económicos, y te va a tomar años si es que no somos capaces de parar eso. Pero a la burguesía, a esas élites, les importa un carajo, porque por último se pueden ir a vivir afuera. Así es. Javier. Porque ya lo han hecho, porque si quieren educarse mejor, se van afuera.
Si se quieren curar mejor, se van afuera. No importa, tienen los recursos económicos para hacerlo. El problema es los millones de ecuatorianos que nos quedamos acá enfrentando justamente ese escenario de violencia y de dolor que planteaba Javier. Te quiero agradecer infinitamente también, Javier, por haber aceptado la invitación a este diálogo. Lo teníamos pendiente desde hace algún rato y tenemos también pendiente un encuentro en vivo y en directo. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco mucho. Gracias a ti, Alexis, que ha sido, bueno, son los trucos de la televisión, ¿no? Ahora te veo rodeado de verde, un verdor propio de las montañas andinas, ¿no? El croma. Es desvelar estas realidades, ¿no? Te mando un abrazo. Un gusto. Nos hemos pasado unos minutitos, les ofrecemos disculpas a nuestras compañeras, las Warmis del barrio, ahí